Amén. Muy bien, vamos a la palabra, hermano. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 6. Primera a los Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 6. Al final vamos a ver un vídeo de nuestro evangelista Pedro García, de sus recorridos, de algunas cositas. Son 2 minutos y al final nos vamos a quedar 2 minutos para ver ese vídeo especial. Ahora vamos a la palabra. Primero a los Corintios 15 del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cierre sus ojos un momento. Diga, Señor, diga conmigo, Señor, revélame tu palabra, que pueda entender y abrazar tu verdad de tal manera que mi vida cambie, que nunca más sea el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Relativo a la muerte de Jesús, es importantísimo que podamos comprender que resurrección y vida se produce cuando hay muerte. No hay resurrección sin muerte, lo dijo la pastora hace unas pocas horas. No hay ninguna experiencia poderosa de vida desde la vida, sino desde la muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de un estado inerte, de escasez de vida, de sequedad, de limitación, de falta de actividad, de cantidad de detalles que hacen saber que el tema está completamente muerto. Y hablamos de muerte porque la vida es inexistente en ello. El pastor Marcelo nos acaba de decir del valle de huesos secos, y estaban secos en gran manera. No había vida, no había ninguna posibilidad. A eso se le llama muerte, cementerio de huesos. No obstante, hermanos, cuando hablamos de muerte, estamos hablando en algunos casos de un sacrificio, en este caso el de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de la muerte de Jesús, que ahora se vive en Semana Santa. Digo que se vive a razón de que se recuerda, se vuelve a aquel entonces cuando sucedieron los acontecimientos históricos. El credo de la iglesia cristiana expresa: y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Así reza el credo niceno. Bueno, porque se hizo en Nicea. Pero el tema es interesante, que nuestra fe está fundada en parte en una muerte. En una muerte que era requerida, necesaria. Para producir vida tuvo que haber muerte. Y vuelvo otra vez a decirle que sin la muerte y el reconocimiento de esta, no se puede volver a la vida. El entendimiento acerca del estado de la quietud, de la inactividad, de la falta de vida, proporciona el ambiente necesario para emerger, para subir, para volver a la vida. Muchos de nosotros no entendemos todavía que necesitamos ahondar en el reconocimiento de nuestra realidad, de esos campos oscuros del corazón, donde tenemos que entender que necesitamos la vida de Dios, porque hay muerte.
sin reconocimiento no puede venir el cambio. Sin entendimiento de la situación en que se vive, no puede venir la transformación. Jesús lo dijo con claridad cuando se refirió a aquellos fariseos, escribas, saduceos que estaban allí frente a ellos, y les criticó acerca de que eran sepulcros blanqueados. No estaba hablando de otra cosa que la muerte interna que estaba en ellos, de la pudrición, de la falta de vida, de la inactividad espiritual que poseían en sus espíritus y que aparentaban otra cosa. Hermanos, qué interesante poder comprender de que desde el cielo se diseñó vida para la raza humana a través de la muerte. Y es necesario que nosotros lo comprendamos a profundidad, que nosotros entendamos que cada día necesitamos cambios trascendentes, radicales, que nos sinceremos con nosotros mismos, que podamos valorar, hermano, que no se va a producir vida hasta que la semilla se quiebre, hasta que sea enterrada, hasta que el yo, como nos decía hace rato la pastora Moreiva, estamos... Uva, ¿qué vas? Ay, hermanos. ¿Saben? Es necesario que hoy nos señalemos. Amigos, si queremos cambios, necesitamos morir. Necesitamos morir. Usted necesita morir, yo necesito morir. A nuestras maneras, porque no va a venir lo sobrenatural si nosotros no somos quebrantados. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Dios expresó esta realidad en la vida de Jesús y lo entregó por nosotros, no solamente para pagar un sacrificio, sino para ser ejemplo y primicia de los que durmieron, primicia de los que han muerto, primicia de los que murieron en Cristo, dice la palabra, de los que fueron bautizados en su muerte. Y este es un bautismo seco, de los que adoptaron la realidad, la praxis de vida de Jesús. Los que se hicieron de Cristo y comenzaron a vivir y a morir como Él. Los que escucharon aquella voz que decía: el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Tome su cruz y sígame. Tome su cruz. ¿Y a qué se refería, hermano? ¿Se refería a la muerte física? ¿Se refería a que cuando estábamos viejos llegó un momento de enfermedad y ya morimos? No se refería a eso, sino a la negación personal, a la adopción de las normas, de las leyes, pero también a la relación espiritual, dando lugar a lo primario en la vida del cristiano, del que quiere vivir en la vida del Espíritu. Querido hermano, ¿cuánta necesidad tenemos? ¿Cuán importante es poder reconocer de que hoy el Señor, el Espíritu Santo, nos está visitando para decirnos: necesitas morir? Porque la principal campaña será cuando mueras. Porque tu conquista será en el momento en que tu vida deje de ser tuya y comience a estar en mi mano, en la mano del Todopoderoso, el que te controla, el que te lleva, el que te guía, el que te hace romper tus esquemas personales. Hermano, hace ratito compartía con el pastor de Venezuela una experiencia que Dios me dio y le contaba que necesitamos hacer misiones. Esto es una cosa que repetimos aquí una y otra vez, pero que las misiones solo la vamos a hacer si entramos en esa muerte a nuestras formas, a nuestro yo personal. Cuando dejamos que el Espíritu Santo se dé al lugar, entonces comenzamos a ser efectivos. He ahí uno de los secretos más importantes del crecimiento. He allí uno de los secretos más importantes del avance, de la conquista. Y es la confianza y la determinación que lo espiritual prima por encima de lo estratégico, de lo natural, de lo humano. Y es que, como les conté a los hermanos de aquí, de la casa alguna vez, una noche soñé. No todas las noches sueño. Sueño sobre todo cuando voy al chino.
Porque la salsa de soya como que hace algo ahí. Por ahí está nuestra amiga Chinita, me dijo que me prometió que iba a venir. Voy esta noche otra vez, otra hora. Qué bien, ¿verdad? Bienvenida, si está por ahí, no sé si está o no. Pero una noche soñé, y no se va a querer, se me apareció el Señor. En sueños, sí. No crea que yo estoy diciendo esto porque soy muy espiritual, no, no, necesito morir de verdad. Pero el Señor ese día se me apareció. Y yo sabía que era Él y me habló. Y me dijo, Tomás, eso ya lo reconozco porque me suele decir Tomás. Conmigo es de pocas palabras, pero le entiendo perfectamente. Cada vez voy entendiendo más. Y me dijo, Tomás, envíales. Él estaba frente a mí. Yo no le veía, pero yo sabía que estaba ahí el Señor. Y me dijo, Tomás, envíales. Y yo le dije, Señor, les estoy preparando en la escuela de líderes. He hecho una escuela para que ellos vayan a los grupos vida y puedan ser ahí efectivos. Y él me dijo, envíales. Yo le dije, Señor, que estén un tiempo en la iglesia por lo menos y que escuchen varios sermones y que aprendan un poco y tengan más o menos cómo funciona la iglesia. Y me dijo, envíales. Y el Señor, déjalos un poquitito conmigo. Por lo menos la doctrina. ¿Qué van a decir los pastores de mí si están bajo mi cobertura y esta gente no sabe nada? Y entonces fue cuando el Señor me dijo, envíales. Y eso quedó sonando como un eco así, envíales, envíales, envíales. Y me desperté. De verdad se los digo, hermano. Mi concepto de enviar a obreros y pastores era de gente estudiada y graduada, capacitada en la teología, con doctrina firme. Pero ¿saben qué, hermano? Muchas veces, no digo que no tengamos que aprender, ni que vamos a cerrar la escuela de líderes, no, vamos a abrir muchos más. Pero se trata de que no es nuestra forma ni nuestra manera. Entendía que el poder de enviar, la capacidad que está en el hecho de poder enviar a alguien, porque por eso dice la Biblia, ¿cómo irán sin haber quien les envíe? Porque cuando hay un acto profético, una palabra de orden, un señalamiento hacia hacer una misión, una encomienda de parte de Dios y de una iglesia que les envía y les unge para ir, hay poder de Dios en ello, hay capacidad del Espíritu para hacer, hay unción para poder ejercer, hay gloria en lo que se hace. Y hermano, entramos en eso, en lo sobrenatural, pero necesitamos morir a nuestras formas, necesitamos morir a nuestros pensamientos. No siempre es como usted y yo creemos o queremos. No es así, queridos hermanos. No tiene que ser 1 más 1, 3 o 2. No, para Dios no es así las matemáticas. No sé ni contar, ¿verdad? No es para Dios las matemáticas. ¿No dice acaso que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Cuándo se multiplicó por 0? ¿Cuándo, hermano, se pudo hacer las cosas divinas al estilo humano? Si nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos, nuestras formas, hermano, no son las formas de Dios. Pero ¿cómo entenderlo? Muriendo. ¿Cómo captarlo? Muriendo. ¿Y cómo morimos? Cuando permitimos que Él nos dirija. Cuando el temor de Dios inunda nuestro corazón y decimos, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Hasta entrar en su presencia y en su paternidad y comprender que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a amparar, que Él nos va a abrazar y nos va a cuidar y que va a proteger nuestros actos. Cuando descansamos en fe, en su gracia, las cosas comienzan a suceder. Y comienzan a suceder, hermano, de forma trascendente, poderosa, gloriosa. Pero necesitamos morir. Jesús derramó su sangre. Sangre que nos prometió conquistar cosas. Sangre, hermano, que cubrió el pacto
que teníamos que hacer con Dios. Sangre que en el propiciatorio fue derramada y que Dios al mirarnos nos mira a través de él como sus hijos amados, porque fuimos comprados por precio de sangre. No quiero estirarme más, hermano, solamente recordar una historia que se dio a lugar en Valencia. Los moros habían conquistado toda la zona del Levante, habían pasado el Mediterráneo y se habían ocupado la mayoría de las ciudades, entre ellas Valencia. Pero desde Burgos, de un pueblito de Burgos llamado Vivar, se levantó un guerrero, un hombre llamado Rodrigo Díaz de Vivar, que por sus hazañas le pusieron el Cid, que quiere decir Señor, el Cid campeador. Y Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, fue poseyendo pueblo a pueblo hasta que llegó a Valencia. Pero en Valencia estaba la armada más grande de los moros, de los moravíes. Y allí peleó de tal manera que cuenta la leyenda que le hirieron de muerte. Se refugió, lo llevaron sus compañeros guerreros y se refugió allí en el castillo, herido de muerte, sangrando muchísimo. La leyenda cuenta que murió. Pero no querían decir nada porque era el líder de todos los escuadrones castellanos. Era el guerrero más valiente, el que le temían los moros. Y nadie quiso decir nada, así que entre todos dijeron, no digamos nada, porque si los moros saben que Rodrigo ha muerto, entonces estamos acabados, van a tomar fuerza y a venir contra nosotros. Y la leyenda dice que más de 150.000 guerreros estaban dispuestos para entrar otra vez en batalla. No obstante, a alguien se le ocurrió atarlo a su caballo Baviera y con algunas estacas y algunas cosas muerto, lo pusieron encima del caballo. Lo amarraron y quedó allí tieso y recogida las riendas y arrearon el caballo delante. Y cuenta la historia que cuando los moros vieron salir al caballo Baviera, que era el caballo siempre del mío Cid, del Cid campeador, se espantaron y dijeron, si lo herimos de muerte, ¿cómo es que ha salido? Y se corrió la voz entre todos diciendo, ha resucitado. No puede ser, el Dios de los cristianos le ha vuelto a la vida. Y salieron huyendo despavoridos y así conquistó el Cid campeador la última batalla, muerto. Hermanos, ¿saben qué? Que no es otra cosa que una figura de lo que nos sucede a nosotros. Las batallas más importantes de nuestra vida las hemos de ganar muertos, porque es Él quien tiene que ir por delante. Es Él quien nos da la victoria. Es Él que nos da, hermano, la fuerza y el valor para conquistar lo espiritual. Hoy más que nunca se necesitan nuevos castellanos, castellanos de diferentes colores. Hermanos, se necesitan nuevos hombres valientes que encima de sus cabalgaduras se lancen a la conquista, que no se llamó conquista, sino reconquista. Esta tierra ha sido cristiana por mucho tiempo. Esta tierra, hermano, ha profesado la fe de Cristo, aunque malversada y desgastada, pero es tiempo que reconquistemos. Es tiempo que vengan de otros lugares del mundo a echar una mano en esta tierra. Cuando estaba tocando ahí la tierra con el pastor Marcelo, hermano, recordé la palabra del llamado de Dios en mi pueblo. ¿Saben qué me dijo el Señor? Lo recordé con tal claridad que estoy convencido que es del Espíritu de Dios. Cuando toqué la tierra, ¿saben qué recordé? Cuando Dios me llamó a España, que me dijo, te envío a la tierra de tu padre. Porque Dios ama esta tierra, hermano. Dios ama esta tierra. Esta es nuestra tierra. Esta es la tierra que Dios prometió darnos. Esta es la tierra a la que Dios nos llamó. Esta es tierra que tenemos que ungir y reconquistar. No le vamos a dejar al diablo ni un palmo. No nos vamos a quedar, hermano, vivitos y coleando en nosotros. No, vamos a morir para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros.
Y hoy es tiempo de comenzar a hacerlo. Hoy es tiempo de que nosotros de forma personal retrocedamos para que Él avance. Hay miles y millones de enemigos, de demonios que están atormentando a nuestras familias. Pero van a caer en el nombre de Jesús. Vamos a luchar, hermano. Vamos a abrir nuevas iglesias, pastores. Vamos a consagrarnos al Señor. Vamos a doblegar nuestras vidas y a dejar la infancia espiritual y a profundizar en Él, a ver qué se puede, juntos, en unidad, en visión, en amor, en fortaleza, pero sobre todo en esta noche, en santidad. Diga conmigo santidad. Toque al hermano que tiene al lado y dígale santidad. A eso me refiero cuando hablamos de muerte. A eso estamos, hermanos, refiriéndonos cuando hablamos de morir. De morir, porque es la única forma de conquistar. Siempre que nuestras formas prevalezcan, siempre que nuestros pensamientos nos dirijan y no sea la palabra de Dios y no sea la santidad de vida, siempre que intentemos, hermano, la mascarada, ocultar nuestras flaquezas y no traerlas al altar, estaremos perdidos. Y hoy es día de reconciliación. Hoy es día que el ejemplo de Cristo se haga patente en nosotros. Hoy es día, hermano, de que nosotros podamos vivir la muerte de Cristo. Vivir el ser bautizados en su muerte. Vivir realmente una pasión con Él. De desgastarnos. Una vez Tomás lo dijo: Señor, vamos para que muramos contigo. Ese mismo espíritu también se necesita hoy. La disposición a morir por causa de Cristo, a morir con Él, en Él y para Él. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿te atreves, hermano? ¿Te atreves? Porque todavía algunas veces, hermano, me da cierto temor hablar acerca de entregas. Algunas veces, hermano, me da cierta cosa decir a alguien: hermano, límpiame aquí los zapatos. Que no lo he hecho nunca, pero me refiero a algunas cosas de servicio. Lava los baños. Porque ¿sabe qué? Entiendo claramente que hay algunos que no están dispuestos. Hay gente que no está dispuesta. Pero hay otra gente que es ejemplar en eso. Y necesitamos estar todos dispuestos. Todos dispuestos. Todos. Hermanos, todos. No faltar, esforzarnos, sacrificarnos. De verdad estar en la capacidad de poder decir: hasta el pellejo lo doy. Estar en la disposición de decir: cuenta conmigo, Señor, en todo y para todo. ¿Cuántas veces hemos, hermano, dicho: vamos a invitar a nuestros amigos? Y estoy convencido que nos vamos y nos olvidamos. ¿Cuántas veces hemos dicho: hermano, vamos a ser fieles a nuestro grupo vida? Vamos a esforzarnos, vamos a ir por las naciones, vamos a apoyar misiones, vamos a orar por esto. ¿Y qué pasa? Algunos sí y otros no. Me da cierta cosa, hermano, algunas veces esperar respuestas potentes, pero necesarias para el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos muerto. Pero en esta noche alguien quiere morir. Porque estoy convencido de que Babieca está nervioso, esperando volver a llevar al Cid. Esos caballos españoles, hermano, que no se tienen, es con toda la sangre. Olfateaba todavía a su guerrero, aunque no estaba vivo, pero lo sentía el mismo peso de siempre. ¿Y sabe qué? El caballo, sin pestañear y sabiendo su cometido, arremetió contra los moros y los conquistó. No tienes tú que llevar la rienda, déjasela al Señor. No tienes tú que dirigir la cabalgadura. Tú solo ocúpate de morir. Ocúpate de morir. Porque entonces, juntos, hermano, juntos vamos a tener la victoria. Yo quisiera ahora que cada uno, no voy a llamar al altar, te voy a llamar a tu silla.
pero de rodillas, para decir: Señor, toma mi vida, quiero morir, vive tú en mí, resucítate en mí, comienza a tomar las riendas de mi corazón. Y si usted quiere, si usted ha entendido esto, estas cortas palabras que les he dicho, ¿no?, entonces dese la vuelta y arrodíllese ahí, mientras el grupo de adoración me ayuda. Samuel, ayúdame. Solamente un momento, hermano. Si usted entendió y quiere morir, pastor, obrero, líder, hermano, hermana, delegaciones, cada uno, luego. Allí en la cruz lo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Cuesta trabajo, hermano, negarse a sí mismo. Cuesta trabajo romper nuestras formas. Yo entiendo que no es fácil el hacer las cosas al estilo de Él, pero hoy tenemos una oportunidad. Mezcla con tus rodillas el arrepentimiento necesario. Fallaste, pecaste, hiciste las cosas a tu forma. La debilidad te llevó a entrar en el conflicto. Tus pensamientos, tus palabras te justificaron. Al fin de cuentas, estás habituado a eso. Una y otra vez te justificaste, pero hoy el llamado es a morir, a culparte, a clavarte, a decir: Señor, vive tú en mí, vive tú en mí. Perdóname, yo quiero hacer las cosas a tu estilo, a tu forma. Yo no quiero, Señor. Yo no quiero. Solo con querer ser es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Perdónanos, Señor. Crece en nosotros. Dame tu vida, Crece en nosotros. Crece en nosotros. esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Déjale a Él. Déjale a Él. Dale la prioridad a Él. Primero Él. Primero Él.
Mi querido pastor, primero Él. Primero Él. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Mi hermano, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir. Póngase en pie, hermano. Solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Hay quien dijo que los judíos lo mataron. Otros dijeron que los enemigos lo crucificaron. Pero la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia enseña que se entregó. Se entregó. Y es un tema voluntario. Dios no va a hacer lo que a ti te toca. Olvídate, hermano. Dios no va a matarte. Tú tienes que entregarte. La Biblia dice con claridad: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿sabe qué? El Padre depositó en Él la determinación de entregarse. Él se entregó. Dice claramente, hermano: tengo potestad de entregar mi alma y tengo potestad de volverla a tomar. ¿Recuerda ese versículo? Que no se gloríen los judíos. Él entregó su alma. Pero ¿qué de nosotros hoy, hermano? ¿Lo hemos hecho de verdad? Porque queremos ver lo explosivo de Dios, lo milagroso de Dios en España. ¿Alguien quiere ver eso? Pero es momento de rendirse. De rendirse, hermano. Y de decir: Señor, ya no quiero ser yo más. Cuando me dicen las citas con el Señor, ahí estoy de primero. Ya no estoy pensando más: no, es que tengo que descansar. No, es que tengo que comer. No, es que tengo que... No, es que claro, yo tengo que ir más elegante, así que si llego media hora tarde no pasa. Tenemos que morir a nosotros. En las cosas más elementales. Pastores, por favor, atención, oído al tambor. Se los digo con amor, de verdad. El Señor nos está llamando a santidad. A santidad. A santidad de vida. A profunda santidad, a estar con Él, a que Él dirija nuestras congregaciones, porque por nuestra cuenta es muy complicado, ¿no? Vas a reventar
y no vas a ver el fruto. Déjalo moverse a Él. Deja un momento donde Él pueda hacer. Haz el llamado, por favor, haz el llamado. Llama a las personas, espera que el Señor les toque. Ama a la gente. Deja que fluya a través de ti en el púlpito. No. No es primero nuestra capacidad intelectual de poder exponer. Si ven mis notas se van a reír. Nada tiene que ver con lo que ahora les he compartido. Nada. Tengo unas notas ahí de 4 páginas. Pero no se trata de eso, hermano. Tenemos que aprender que es el Espíritu quien hace los temas. Él lo va a hacer. Y todavía no soy yo el modelo perfecto, ni mucho menos, hermano. Es cuestión de que juntos podamos ir perfeccionándonos y ayudándonos. Y haciendo las cosas al estilo de Dios. Y muriendo para que Cristo se dé a lugar. Que Él vaya enseñándonos la manera. Ahí el secreto del avance, del crecimiento. Y España, hermano, está como mantequilla en pan caliente. Se está derritiendo. Se está derritiendo, hermano. Las almas vienen a montones. Pero no acuden a la manipulación. No, hermano. No acuden a la sabiduría humana. No acuden al discurso. Vienen a la palabra. Vienen a la unción. Vienen a la revelación. Vienen a la presencia. El pastor de Canarias me decía, hay una presencia de Dios en la iglesia, y enseguida le respondí, donde hay presencia la gente va a ir corriendo. La gente, el alma, los espíritus de la gente anhelan a Dios. Anhelan a Dios, hermano, y no están completos hasta que están en esa presencia. Y así nuestras congregaciones van a explotar. Vamos a tener problemas de espacio. Porque es Dios moviéndose en el corazón de las vidas. Y hermano, usted que necesita dinero, trabajo, salud, cambio, el secreto es morir. Porque ahí comienza la vida a resurgir. Ahí comienza el proceso, hermano, de volver a nacer. Solo cuando estás muerto. Entonces hoy es tiempo de enfrentarnos a la realidad propia nuestra y de salir por esa puerta diciendo, Señor, tuyo completamente. Amén.